estarán disponibles hasta el miércoles 6 de octubre. Bueno, todos los fondos de pensiones tuvieron caídas de rentabilidades en el mes de septiembre y la discusión por el cuarto retiro y ruidos internacionales explicarían esta caída generalizada de los ahorros previsionales. Para conversar al respecto tomamos contacto con Nicolás Stark, él es experto en pensiones y académico de la Universidad Finisterre. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días al estudio y muy buenos días a los televidentes también. Bueno, Nicolás, parte de las causas se las mencionábamos precisamente en la presentación. ¿Qué tanto puede influir lo que ocurre con la pandemia en el exterior y las decisiones que estamos tomando nosotros acá en nuestro país en cuanto a políticas públicas para ver, por ejemplo, que los fondos en general han caído en el mes de septiembre? Bueno, siempre resulta importante para nosotros el observar cómo vino la rentabilidad del último mes, aunque uno siempre tendría que mirarla más en perspectiva. Pero como solemos mirar el corto plazo, para nosotros el resultado de septiembre obviamente es una señal relevante que nos obliga a tener que meditar. En septiembre ocurrieron básicamente dos hechos significativos. Por una parte, ¿no es cierto?, todos ya sabemos que el Banco Central subió la tasa de política monetaria, lo que implicó que todos los fondos que tuvieran instrumentos de deuda en su cartera, ¿cierto?, esos instrumentos caen de valor porque ahora el Banco Central dice que si los tuviera que liquidar, tendría que recibir menos peso porque la emisión futura va a tener que tener una tasa de interés mayor. Y por lo tanto, la tasa de interés efectivamente cuando sube hace que el valor de los instrumentos caiga. Y eso pasó el mes pasado, ¿no es cierto?, porque el Banco Central quiso anticiparse eventualmente a alguna señal eventualmente vinculada a un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Ahora, Nicolás... También a nivel internacional... Adelante, por favor. ¿Sí? Continúe. Sí, no, lo que quería decir es que a nivel internacional también hubieron caídas en las bolsas más relevantes, salvo China y Japón, que tuvieron una recuperación importante, pero como mayoritariamente los fondos de pensiones chilenos invierten en mercados más desarrollados, evidentemente eso terminó también repercutiendo en el retorno de los fondos más riesgosos, como A, B y C. ¿Ya? ¿Ya? Nicolás, yo le quería preguntar por el fondo E, porque llama mucho la atención un fondo que es tan conservador desde el punto de vista de riesgo, que pierda con las cifras que hemos visto, digamos, el último tiempo. Usted ha hablado de que el Banco Central sube la tasa de política monetaria, ¿no es cierto? Sube la tasa de interés de referencia, ¿no es cierto? Sí. Y la subió en un punto, digamos. Y eso va asociado básicamente a lo que percibe el Banco Central con respecto a la inflación que está teniendo el mercado chileno o cómo se está devaluando nuestra moneda, básicamente. Entonces, y tenemos también otros fenómenos que son bien importantes. Un superciclo del cobre con $4 con 2 centavos, digamos, la libra, que es un tremendo precio, que nos cae de regalo, si usted quiere, pero por otro lado vemos que si bien la economía se llena de dólares, el dólar sigue muy alto, sobre los 800 pesos. Entonces, todos estos fenómenos, y sobre todo le pregunto por el fondo E. ¿Cuál es la lectura que usted le da? Porque es un fondo súper conservador. Sabemos que el A y el B también son muy volátiles respecto de lo que puede pasar en los mercados externos o la situación puntual, pero el fondo E no debiera tener una variación o una volatilidad tan grande, ¿no? Mira, José Luis, el fondo E representa lo que está en la práctica ocurriendo con nuestro país. Mayoritariamente el fondo E se invierte en renta fija o en instrumentos de deuda donde el mercado nacional tiene una ponderación muy importante. Como en los últimos 2 años, ciertos chilenos, hemos enfrentado una serie de situaciones que hoy día nos han puesto más alerta, nos ha traído más incertidumbre, en general los inversionistas se han puesto más cautelosos, ¿cierto? Y eso ha hecho que, en definitiva, si es que uno decide de todas maneras invertir, de todas maneras tiene que ser más atractivo el queso, por decirlo así, para que yo pueda invertir. Y en esa perspectiva,
el instrumento de deuda tiene que ser capaz de ofrecer una rentabilidad más alta para que pueda ser liquidado en el mercado. Por eso es que, en particular, si es que el Banco Central ahora además, en el último mes, ¿cierto?, subió de manera muy fuerte la tasa de interés, eso hace que los papeles, para que puedan ser liquidados, como la norma de la superintendencia lo exige, ¿no es cierto?, en términos de que los papeles se valorizan diariamente a precios de mercado. Entonces, como a precios de mercado la tasa de interés hoy día es más alta, eso significa de que yo tengo que bajar, entre comillas, el valor de ese instrumento para que pueda efectivamente tener un precio en el mercado. Alguien se interesa en comprarlo. Ahora, como eso ha sido, ¿cierto?, fuerte los últimos 2 años principalmente, naturalmente que ha sido toda una situación derivada de lo que enfrentamos como país. Aunque si uno ve en el largo plazo, ¿ya?, las tasas de interés de todas maneras que han tenido cada uno de los fondos de pensiones representan lo que significa ese fondo. En los últimos 20 años, ¿cierto?, o los últimos 20 años, el fondo A ha ganado un 6,3% anual aproximadamente y el fondo E ha ganado un 3,5% aproximadamente. Claro, yo al final, ¿cierto?, no me interesa mucho a largo plazo, me interesa siempre mirar lo que ocurrió en septiembre, y por eso es que alerto. Septiembre, Lo que pasa es que el fondo A al final es de la gente que se va a jubilar ahora, digamos. El fondo E. Perdón, el fondo E. Sí, y por eso le quiero preguntar, en el fondo, para ser bien práctico, aquellas personas que están en el fondo E, que están próximos a jubilarse y que el fondo ha tenido una una caída de 12% en el último año, ¿cuál es la recomendación que le puede entregar usted? Porque además el panorama de aquí en adelante se sigue discutiendo un posible cuarto retiro, probablemente también con una inflación que va al alza. Eso puede repercutir aún más. ¿Qué le recomienda a usted a una persona que está en el fondo E y que se va a jubilar pronto? Primero, yo quiero hacer una precisión, Priscila. En realidad, si es que yo voy a cumplir 65, si soy varón, o 60, si soy mujer, yo recién voy a adquirir el derecho a pensionarme, pero no tengo la obligación de pensionarme. Primera cosa, o sea, la norma chilena a uno no lo obliga a pensionarse, salvo en un par de trabajos muy específicos que otro día los podemos comentar. Sí, por eso tiene la opción quizás de aplazarlo. Pero si usted... Eso es lo más recomendable hoy día. El hecho de que uno pueda postergar en un año puede ser equivalente el efecto en el monto de la pensión a que si usted efectivamente recuperara, entre comillas, todo lo perdido este año en el fondo E, o muy cercano. Porque por cada año que uno posterga la pensión, y lo he dicho varias veces, uno incrementa el monto de la pensión en por lo menos 8 puntos. Entonces, si uno a los 65 años está con mucha vitalidad, no se le ocurra pensionarse en lo posible, siga trabajando, porque eso además nos mantiene más activos, nos da más autonomía siendo adulto mayor. Entonces, de esa perspectiva, si uno puede postergar la pensión, por favor hágalo. Y si de todas maneras decide postergar, decide pensionarse, siga trabajando. Nadie le impide que siga trabajando. Entonces, naturalmente que el mantener un flujo, no depender tanto de la pensión, creo que es en lo posible muy positivo para contrarrestar el efecto negativo, ¿cierto?, de las caídas de los fondos de pensiones, que es lamentable que el fondo ya este año haya caído un 14%. ¿Ya? Perfecto. Y eso va a seguir siendo posiblemente una amenaza en la medida que sigan habiendo más retiros. Entonces, de esa perspectiva yo recomiendo, por favor, ojalá postergar, ¿ya?, la decisión de jubilarse, seguir trabajando. Es verdad. En la medida de lo posible. Don Nicolás Stark, experto en pensiones y académico de la Universidad cada vez estamos más saludables. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Priscila. Que les vaya muy bien a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, mire, un hombre ingresó al metro con una herida